González, un poeta del cual sus obras han sido traducidas en infinidad de idiomas y que es leído y estudiado en las grandes facultades de literatura del mundo. Quiero a César Vallejo. Hablar de César Vallejo es también hablar del Perú. Esta figura está íntimamente relacionada a nosotros. Estamos haciendo este documental para hablar de su vida y uno de sus cuentos más importantes, el cual es el Paco Yunque. Somos el grupo número 5 de Cátedra Vallejo y así empezamos. En las alturas del norte, donde el viento canta entre los cerros y los niños corren por caminos de tierra, allí, en Santiago de Chuco, nació un hombre que transformó el dolor y la injusticia en poesía. Un hombre que habló por los que no tenían voz. César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Desde pequeño mostró una gran sensibilidad y una mirada profunda hacia el mundo que lo rodeaba. Estudió en Trujillo, donde conoció a grandes intelectuales y escritores. Allí empezó a publicar sus primeros poemas en revistas locales. Su talento no tardó en brillar, pero también su espíritu inconforme con las injusticias del mundo. César Vallejo no fue solo poeta, fue también maestro, periodista y testigo del sufrimiento de su pueblo. Vivió tiempos de crisis social, donde la pobreza y el racismo se mezclaban con la indiferencia. Vallejo no escribió desde el privilegio, sino desde la experiencia. Por eso sus palabras llegan tan hondo. Cada cuento, cada verso tiene una intención: despertar la conciencia. Y así nació Paco Yunque, una historia breve pero poderosa, escrita en 1931, que retrata la injusticia social desde la mirada inocente de un niño. En este cuento, Vallejo denuncia el abuso de poder, el racismo y la injusticia. Paco representa al niño campesino, al oprimido y al que sufre en silencio. Paco Yunque cuenta la historia de un niño humilde que llega por primera vez a la escuela. Su madre, quien trabaja como sirvienta del poderoso señor Grieg, y el hijo de este señor, Humberto Grieg, quien es compañero de clase de Paco. Desde el primer día, Paco es víctima del desprecio y la humillación por parte de sus compañeros. Sintiéndose abrumado por el nuevo entorno y la cantidad de niños, Paco es acosado y maltratado constantemente por Humberto, quien lo reclama como su muchacho. Humberto le jala el cabello, le da puñetazos, patadas y lo fuerza a someterse a sus juegos violentos durante el recreo, haciéndolo llorar. El maestro, sin darse cuenta de todo lo que pasaba con sus alumnos, permite que este abuso continúe. Mientras tanto, Paco se esfuerza por aprender. Humberto, con el poder que le da su apellido, lo maltrata, le roba su cuaderno y se queda con el mérito de su esfuerzo. Al final, Paco es injustamente acusado y castigado. El niño humilde no se defiende, solo baja la cabeza y llora. A pesar de haber sido escrita hace casi un siglo, Paco Yunque sigue reflejando realidades que lamentablemente aún se viven en nuestra sociedad. Para comprender mejor el impacto emocional que puede tener la discriminación y el abuso en los niños, conversamos con la psicóloga, quien nos brinda su mirada profesional sobre este tema. En el cuento Paco Yunque observamos cómo un niño humilde es víctima del maltrato y la injusticia en la escuela. ¿De qué manera cree usted que estas situaciones de discriminación y desigualdad se siguen manifestando hoy en día? ¿Y qué consecuencias puede tener en la salud emocional de los niños? Es importante saber que la sociedad, en base a temas como de la discriminación y desigualdad, lo cual encierra muchas formas de prejuicios y también pues de estereotipos, ¿no? Que tienen que ver también con el acoso escolar, discriminación por raza, desigualdad económica, etc.
no ha evolucionado significativamente y sigue todavía manifestándose en los diferentes espacios sociales, considerando como primer referente el ámbito familiar. Luego viene el colegio y así sucesivamente. Y sobre todo las consecuencias de estos tipos de discriminación y desigualdades sociales, es importante señalar que hay una afectación a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico, ya que el ser humano es un ser tripartito. Por lo tanto, el menor de edad será afectado en estos tres niveles. Digámoslo así, a nivel mental, sería que la línea de pensamiento que está en pleno desarrollo se afecta al añadir un tipo de ideas y pensares inadecuados, basado en sesgos y prejuicios. A nivel emocional, se afecta el desarrollo de la autoestima y asimismo el proceso de validación y de gestión emocional y sentimientos. A nivel físico, considero que también hay una afectación, ya que si el niño o niña es víctima de discriminación, se cree y da valor a las palabras burlas, ojo, nivel mental, y si hay por ahí una situación de enojo, ira, aquí también vemos una afectación emocional. En consecuencia, tendremos a un niño sin deseos ni ánimos de alimentarse. Tampoco dormirá bien. Gracias. Paco Yunque representa a muchos niños que callan ante el abuso o el bullying. Desde la psicología, ¿qué estrategias podemos aplicar en las escuelas y en las familias para fomentar la empatía, la autoestima y la defensa de los derechos de los más pequeños? Las estrategias que podría mencionar para poder minimizar este tipo de discriminación y maltrato se daría desde dos espacios muy importantes. El primero sería desde casa y el segundo desde el colegio. Pero empecemos hablando de dos valores importantes que se tienen que no solo saber de manera teórica, sino también de modo práctico. Estamos hablando puntualmente del respeto y la empatía. Empecemos desde la casa, que es el primer referente social que tiene todo niño. Poner en práctica valores como el respeto, desde el modo de comunicarse que desarrollan los padres, hermanos, tíos, abuelos, primos, es decir, de cómo se dirigen al niño. ¿Lo llaman por su nombre o se están haciendo uso de adjetivos a modo de gracioso, a modo de reírnos un poco? Ya que estas van dando apertura a que este menor de edad se autocalifique y se perciba de tal o cual modo, y eso se refuerza en el colegio. Y en casa tenemos como referencia de autoridad a los padres de familia. Y si ellos se dan tiempo de ser respetuosos, es decir, usando un lenguaje adecuado en el momento de la comunicación familiar, llamar por su nombre al menor de edad, brindarle tiempo de juego de mesa, conversar de un tema de interés con el niño, por ejemplo, ¿no? Ser empáticos con el hijo, es decir, no tratar, sino pensar y sentir como su hijo en un momento determinado. Ayudarlo a reflexionar si hay una disciplina de por medio. Orientarlo. El menor de edad, al ver ese trato respetuoso y empático que tienen los padres con él, su cerebro traducirá esto como soy amado. Mis padres me dan de su tiempo. Dejan de usar el teléfono móvil para poder hablarme. Soy importante para ellos. Pues estas acciones van a construir cada día en el niño cimientos fuertes de autoestima. Y lo contrario a ello, es decir, ese niño, al no ser atendido, al no ser escuchado, al jugar solo, al estar dentro de inmerso con un teléfono móvil buen rato del día, siempre se va a percibir solo y va a sentir una compañía física distante, porque en realidad todos están con los aplicativos móviles y todos están desconectados.
Entonces no hay esa interacción, no hay ese vivir día a día con la familia. Entonces desde casa, si no se está construyendo la autoestima de este niño en desarrollo, y su lectura de ello en el cerebro del niño será: soy malo, nadie me ama, nadie tiene tiempo para mí, no sirvo, no importo. Número 2, desde el colegio, el cual es a veces definido como el segundo lugar más importante para contribuir y fortalecer el desarrollo integral de nuestro niño, será entender que cada profesor o profesora debe poner en práctica lo ya aprendido en relación a los valores y el efecto positivo de estos. Recordad que el estudiante aprenderá más de lo que mira que de lo que el profesor habla. El estudiante verá cómo la profesora interactúa por medio de un saludo con la coordinadora, con el director, con sus colegas, con la señorita o señor de mantenimiento, con los padres de familia, también con sus compañeros y también con él mismo. ¿Qué tipo de palabras usa? El tono de voz que tiene la Miss y la emoción que acompaña cada palabra. El profesor debe recordar que los estudiantes son merecedores de respeto y por lo tanto hay que validar su existencia de modo integral. Entonces las estrategias que se deben fomentar y practicar se dan desde casa y se fortalecen en el colegio. Este buen trato debe estar siempre basado en el respeto y en la empatía. Nos queda entonces poner en práctica estos valores que se necesitan. Y vuelvo a decir, y tal vez sea un poco redundante, pero es necesario hacerlo con el ejemplo, más que con solamente la palabra. Gracias. Paco Yunque no es solo un cuento para niños, es un retrato del Perú profundo, un país dividido por clases, donde el color de la piel o el apellido definían el destino de una persona. Leer Paco Yunque con nuestros estudiantes es enseñarles empatía, es ayudarlos a entender que todos los niños tienen los mismos derechos, sin importar de dónde vengan. César Vallejo murió en París el 15 de abril de 1938, lejos de su tierra, pero con el Perú latiendo en su corazón. Su voz aún resuena en cada aula, en cada libro, en cada niño que sueña con un futuro diferente. Vallejo no solo escribió sobre el dolor, escribió para que el dolor no se repita. Su palabra sigue viva, inspirando a generaciones enteras. Porque mientras existe injusticia, la historia de Paco Yunque seguirá recordándonos que todos merecemos respeto, educación y dignidad. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. César Vallejo.